benvidos ao 23 Congreso da Semana Galega de Filosofía. Agora imos empezar a parte dedicada a reflexionar sobre o tema da violencia. Precisamente, agora teño a honra de presentarvos a don Fernando Longas, que encabeza a recua de pensadores críticos que irán prendendo candeas desde esta tribuna. Ven das Américas, na ría de intelectuais luminosos vidos de alí, como Seltzer, Benedetti, Galeano, Sánchez Vázquez e tantos outros que nos honraron coa súa presencia e nos deleitaron co seu saber. Don Fernando, a aula castelao de filosofía, séntese faccetosa coa súa presencia e estálle agradecida por ter aceitado o noso convite. Don Fernando Longas é representante da Sociedade de Filosofía Hispano-Chilena, é director do Departamento de Filosofía da Universidade Metropolitana das Ciencias de Educación, é presidente do Consello Nacional de Directores de Departamentos de Filosofía e é coordinador xeral do proxecto NETESUB, no que participan as Universidades Metropolitana, a Universidade Pontificia Católica de Chile e a Universidade de Valparaíso. Don Fernando Longas estudiou na Pontificia Universidade Católica de Chile, na que obtivo a graduación de bacharelato en Filosofía, licenciatura e Magíster. Como bolseiro do Instituto de Cooperación Iberoamericana, realizou o doutoramento na Universidade de Valladolid. Na Universidade Internacional de Andalucía fixo un curso de especialización Reconstruir Estados, América Latina na década dos 90. Ten unha amplia experiencia na docencia universitaria. Ensinou na Pontificia Universidade Católica de Chile, na Universidade Metropolitana, na Universidade Gabriela Mistral, na Universidade Alberto Hurtado, e impartiu ensinanzas de filosofía moderna, teoría do conocemento, de ética, de filosofía política, de antropología filosófica, de epistemoloxía, de filosofía do dereito, etc. É autor de numerosas publicacións en revistas especializadas. Por entrecoller solo algún título dos publicados desde 2001, Filosofía en retirada, un contrasentido de la reforma educacional. La reforma educacional como clausura ideológica de la filosofía. Estos dos artículos son los debates más recientes. De aquello que el hombre no puede perdonar. Las bases del individualismo, reflexiones nostálgicas sobre Rousseau. Libertad, moral y saber político, reflexiones a propósito de Aristóteles y Maquiavelo sobre la pretendida ciencia política. Democracia o democracia, libertad y voluntad de poder, a propósito de Michel Foucault. Ten participado en numerosos congresos, debates, encontros, ciclos de conferencia e simposios con relatos sobre diversos temas de actualidade. He colaborado tamén como coorganizador e organizador de parte deles. Tamén é autor dos libros La moderna condición humana, una introducción al pensamiento crítico de Kant, Santiago de Chile, 2003. La libertad en el laberinto del Minotauro, Santiago de Chile, 2005. Fue galardonado con premio do Consejo Nacional del Libro y la Lectura no ano 1997 e no ano 2002. Don Fernando Longas. Muy buenos días a todas y todos aquí presentes. Quisiera
comenzar, por supuesto, agradeciendo esta amable invitación que me ha hecho miembros del Aula Castelao de Filosofía, que por supuesto la recibo como un honor estar aquí con ustedes participando de la versión 23 de la Semana Gallega de Filosofía. La verdad es que he llegado anoche a Pontevedra, ciudad que no conocía, y ya hoy me siento entre amigos, así que muchísimas gracias. El nombre de mi ponencia es Ni perdón ni pena justa, las aporías contemporáneas del mal. Quisiera que me permitieran comenzar con una breve cita de la correspondencia de Voltaire, que voy a comenzar así porque creo que ella marca un poco el tono de las palabras que aquí voy a entregarles a ustedes. Dice Voltaire, comillas, los hombres de todos los tiempos y de todas las religiones han sentido tan vivamente la desdicha de la naturaleza humana que todos nos han dicho que la obra de Dios había sido alterada. Porque si todo está bien, si todo es como debe ser, no hay naturaleza caída. Pero por el contrario, si hay mal en el mundo, ese mal indica la corrupción pasada y la reparación futura. Existe el mal en la tierra, y sería burlarse de mí decirme que 1000 infortunios componen una felicidad. Sí, el mal existe y pocos hombres quisieran volver a comenzar su carrera. Quizás no hubiese ni uno de cada 100.000. Hasta ahí la cita de Voltaire. Quisiera presentar estas palabras como el ensayo de una reflexión en torno a 3 aspectos que voy a denominar como la inevitabilidad del mal, aquello que no se puede perdonar y la imposibilidad de una pena justa. Debiera además advertir que, más que una opción, el tema de mi reflexión de hoy obedece a un desenlace provisional al que me he visto conducido tras el esfuerzo por fijar la atención en ese lugar intermedio, poco visible, situado entre la realidad y nuestros deseos acerca de la guerra y de la paz. Lugar que a menudo aspira a proponerse como expresión de la existencia de una distancia entre lo que es la realidad y lo que debería ser objeto de nuestros deseos. Aspiración que, como intentaré mostrar, no parece a la larga del todo sincera. También creo que debo advertirles que este desenlace, aunque provisional, como decía recién, resulta, por el momento, muy poco esperanzador. Solo se me ocurre, como disculpa, recordar la sentencia de Hegel en el prólogo de su Fenomenología del Espíritu, acerca de que la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante. Pero esto es una disculpa. Bien, para entrar directamente en el problema, enunciaré y desarrollaré 2 hipótesis sobre las que se sustenta esta reflexión y que articulan la trama de los argumentos que aquí voy a presentar. La primera hipótesis, siguiendo el eco de las palabras de Voltaire que acabo de leer, muy breve, dice: el mal existe. Segunda hipótesis: el mal no es algo que hagan los malos. La primera hipótesis se refiere a la realidad del mal moral. Realidad que podemos verificar desde un análisis fenomenológico de una de las sensaciones más universalmente repartidas en la especie humana: la indignación. Sentir indignación contra alguien es una de las experiencias inevitables de la vida en comunidad. Haber vivido en conjunto con otros, haber convivido y haber padecido indignación son 2 experiencias inseparables cuya relación parece derivarse necesariamente del carácter irreversible de la acción. Una dimensión del ser humano que pertenece exclusivamente al hombre en cuanto ser histórico. A Hannah Arendt le debemos el habernos enseñado la peculiaridad de la acción en la compleja trama del ser humano, que incluye, además, como todos sabemos, la labor y el trabajo. Pero en esta comprensión de todas las actividades humanas, o en lo que ella denomina vida activa, es la acción la única actividad, cito a Arendt,
la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, y corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Hasta ahí la cita de Ale. Es la condición de la pluralidad humana la que hace necesaria la acción, pues sólo a través de ella los hombres consiguen presentarse ante los otros, mostrándose diferentes en cuanto a hombres. Al actuar, el hombre se hace ante los demás, dice lo que es, y precisamente por ser la acción de un hombre, lo constituye como diferente. Por la acción sabemos que nadie es igual a otro. La acción sería un lujo innecesario, señala Arendt, comillas, una caprichosa interferencia a las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra cosa. Cierre comillas. En este mismo sentido, se sostiene que la acción es siempre un comenzar algo nuevo desde la propia iniciativa, con todos los matices de lo sorprendente y lo imprevisible. Es un irrumpir con un acontecimiento en el espacio de lo que ha sido hasta ese momento. Es, en definitiva, la aparición de cada hombre en el mundo humano, que no es otra cosa que la aparición del principio de la libertad. Cito nuevamente a Arendt: el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Cierre comillas. Si el sentido de la acción consiste en ser la forma bajo la cual los hombres se presentan ante los demás para enseñar lo que cada uno es de modo diferente, se sigue que la acción solo tiene existencia en el espacio social y su función debería ser esencialmente política. Así, por ejemplo, en la comprensión de las actividades de una anacoreta, en lo que denominaríamos, aunque solo de un modo figurado, su vida activa, no deberíamos incluir la acción. Esta es privativa del mundo humano, del mundo social, en que los hombres, a través de su acción, aparecen entre los hombres. De esto se sigue el otro rasgo que termina por construir el carácter peculiar de la acción. Ella siempre interviene, afecta, condiciona la acción de los demás hombres. Sea a través de la motivación o la seducción, sea a través del desacuerdo o del repudio, o sea, del modo más brutal, a través de la fuerza, la indiferencia o la violencia, lo que sin duda será la pólvora que hará explosionar nuestra indignación, no hay acción humana que no provoque otras acciones. Lo que comienza con cada acción del hombre trae siempre consigo una cadena muy difícil de romper, y nosotros sostendremos que en ocasiones es imposible, un recomenzar de otras acciones que se encuentran necesariamente ligadas, o, dicho en otros términos, lo que comienza con cada acción son efectivamente otras acciones. Por eso podemos decir nuevamente con Arendt que la acción, hasta donde se compromete en restablecer y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es, para la historia. Lo anterior nos permite sospechar que las condiciones de la memoria y del recuerdo, que sostienen, entre otras sensaciones, la de la indignación, debemos buscarlas en las propias condiciones de la acción. Porque estas últimas dicen relación con la pluralidad humana, es decir, con la diferencia de cada hombre que se revela en su acción, y con la irrupción de lo nuevo en la necesaria intervención de nuestras acciones en los demás hombres, se nos hace posible reconocer el carácter irreversible de la acción humana. Los lazos que van ligando nuestras acciones a las de los otros hombres, que van creando, por así decirlo, el mundo político como mundo humano, por su carácter permanente de estar con cada ser humano que aparece en su acción volviendo a comenzar, se hace imposible todo intento por volver atrás, por deshacer la acción realizada, por borrar la huella que ha iniciado cada nueva acción humana, pues esta, en definitiva, queda siempre dibujada en la acción de otro u otros hombres, dibujo que a su vez, como un nuevo comienzo, no parece depender ya para su representación del primer actor. ¿Cuántas veces al actuar no hemos sentido la dolorosa impotencia de desear que lo que había sucedido nunca hubiese pasado? La historia, por decirlo en otras palabras, se puede volver a contar muchas veces, de muchas maneras,
pero la cadena que liga nuestras acciones a los demás no puede recurrir a nuevos relatos. Más aún, no puede recurrir a relato alguno, pues ella, al ser irreversible, no tiene relato. Lo propio del relato es que siempre se puede volver a contar, y siempre se lo puede hacer de una manera distinta. Podemos simbolizar, y quizás no tengamos otra alternativa, sobre las acciones humanas. Como aquel personaje de Borges que quiso dibujar un mundo y pobló el espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de islas, de ciudades, de personas, para, al final de sus días, descubrir que ese laberinto de líneas solo trazaba la imagen de su cara. Sobre las acciones humanas, pero las huellas del torturador permanecerán en el cuerpo del torturado y las huellas del asesino perdurarán en el dolor de las familias de las víctimas. Apoyados en lo que acabamos de señalar sobre el carácter irreversible de la acción y sin salirnos de la realidad fenoménica de la tan humana sensación de indignación, creo que podemos precisar al menos 3 elementos absolutamente indispensables en su constitución. El primero de estos elementos es el dolor. Sufrir dolor, ser objeto de dolor, es la primera condición imposible de separar del surgimiento de la indignación. En otras palabras, nadie que no padezca dolor puede sentirse auténticamente indignado. No me detendré aquí en la distinción entre tipos de dolor, físicos, psíquicos o espirituales, para no desviar nuestra atención de lo que ha de ocuparnos. Solo diré acerca de este punto que tiendo a pensar que, en el límite de la vida, todo dolor finalmente es leído por el cuerpo y traducido por él, y por ende padecido en él. Me atrevería a sostener, aunque no lo desarrollaré aquí, que nuestro cuerpo es la condición misma del dolor, toda vez que él es el único lugar donde la vida se convierte en certeza de finitud. Pero es obvio que el dolor por sí solo no es suficiente para constituir la sensación de indignación. El segundo elemento se nos presenta en un pensamiento que nos adviene como convicción. Se trata del pensamiento de que aquel individuo cuya acción me ha dañado pudo haber actuado de otra forma. Es decir, que estaba en la posibilidad de escoger otro curso de acción. Este elemento, que nos remite una vez más a la acción como comienzo, al carácter original de la misma, resulta también inseparable de la emergencia de la indignación. Nadie cuerdo se indigna con su dentista porque éste le someta a la tortura de sus máquinas e instrumentos ante la inevitable necesidad de salvarle la dentadura. O con aquel que por desconocimiento en una conversación cotidiana nos ofende al decir algo impropio. En este último caso, lo peor que puede ocurrir es que quien padece el dolor, al descubrir la ausencia de intención de quien lo ha ofendido, podrá ponerlo en ese lugar en que ubicamos a quienes despreciamos o ignoramos, en el lugar de los que calificamos de idiotas. Por el contrario, la indignación lleva como elemento absolutamente necesario la libertad de elección de la gente que ha producido el dolor. Eligió efectivamente hacer lo que hizo, pudiendo haber hecho otra cosa, o simplemente pudiendo abstenerse de actuar. Este elemento es especialmente importante para la constitución del mal moral como realidad, y precisamente desde la modernidad no son pocos los pensadores que se han detenido en él. Sabemos lo importante que es para Hobbes y su teoría política la constatación de que el hombre, sea por la necesidad de competir, por desconfianza, por afán de gloria, siempre podrá escoger hacer el mal al prójimo, siendo esta la causa de la discordia permanente entre los seres humanos. Por último, un tercer elemento que no podemos olvidar y que sin necesidad de apartarnos del análisis tecnológico que aquí estamos esbozando, introduce el carácter de misterio y horror de la existencia del mal, es la racionalidad calculadora de la gente que ha provocado el dolor. Estoy indignado porque éste no solo escogió hacer lo que hizo, sino que fue algo pensado, medido, planificado, elaborado en atención a un análisis racional de la situación de la víctima. En otras palabras, cuando actuó, cuando eligió ese curso de acciones, sabía ya cuánto dolor causaría su proceder. Había sido capaz de ponerse en lugar de su víctima y estudiar desde ahí, con su razón, los efectos de su acción. Aunque no estemos ante una exposición exhaustiva de todo lo que constituye la existencia del mal,
pienso que este último elemento le otorga una solidez a nuestra hipótesis. Desde la humana sensación de indignación podemos afirmar que el mal existe porque los hombres actúan libre y racionalmente, y es fácil observar que a mayor inteligencia, mayor es la capacidad de hacer el mal. Si sustraemos cualquiera de estos tres elementos aquí expuestos o verificamos la ausencia de alguno de ellos, enseguida podremos observar cómo se mitiga nuestra indignación de un modo proporcional al modo como evaluamos el mal que le adjudicamos a la acción de la que hemos sido objeto. No está de más advertir en este momento que la perspectiva que aquí se ha asumido para exponer la primera hipótesis y que traza el camino que recorre esta reflexión tiene como telón de fondo la emergencia del pensamiento crítico propio de la filosofía moderna. Como es sabido, la crítica termina por desarmar la coherencia del discurso ético clásico caracterizado por la existencia de un orden previo, divino, cósmico, natural, que aseguraba una relación estricta entre la acción virtuosa y la felicidad. Si los hombres hacen lo que deben, no solo realizan en el mundo de la experiencia humana el concepto de justicia presente en ese orden, sino que además aseguran la conquista de su felicidad. En este sentido, el mal moral, cuya existencia sostiene nuestra primera tesis, era interpretado básicamente como resultado de las acciones de un individuo ignorante, es decir, un individuo que desconoce el lugar que debe ocupar y la función que debe realizar en ese orden previo. La emancipación de la acción humana, que implica la afirmación respecto a la imposibilidad de conocer y describir aquel ordenado escenario universal, cósmico o metafísico, hará imposible escribir previamente el libreto que cada individuo debe pronunciar en la breve aparición en escena en la que se traduce su vida. Con ello, la libertad no solo se transformará en el referente imprescindible de toda teoría sobre la acción humana, el poder y la construcción social y política, sino que también ella será la única responsable del mal moral. Sin duda que es esta la convicción que está detrás del pensamiento de autores como Maquiavelo, Hobbes o Hume, pero también está detrás de las provocadoras páginas escritas por el Marqués de Sade o en la ironía de las fábulas de las abejas de Mandeville. También es esta convicción la que produjo más de un desvelo a Kant al punto de llevarlo a sostener en sus escritos de filosofía de la historia, que la historia de los hombres comienza con el mal, pues es la historia de la libertad. Conocidos son sus esfuerzos realizados en el ámbito de la teoría moral y política por superar lo que él denominó el mal radical, escindiendo en forma taxativa el principio de la moralidad del principio de la felicidad. Por ello escribe en su Metafísica de las Costumbres que, comillas, cuando se erige como principio la eudaimonía, el principio de la felicidad, en vez de la eleuteronomía, el principio de la libertad y la realización interior, entonces la consecuencia es la eutanasia, la muerte dulce, de toda moral. Sin embargo, hasta ahí la cita de acá. Sin embargo, este nuevo principio de toda moralidad lo obligará a seguir admitiendo la existencia del mal radical, pues, siendo la libertad la ratio centri de la ley moral, ha de aceptarse siempre la posibilidad que tiene el hombre de actuar en contra de la ley moral. Sobre este punto volveremos luego. Por ahora, para cerrar esta breve alusión a las connotaciones que tiene esta filosofía crítica como pensamiento de la sospecha, nada más elocuente que las palabras de Bentham, comillas. ¿Para qué puede servirme la libertad si no puedo con ella hacer el mal? Expuesta la primera hipótesis, detengámonos un momento en la segunda. El mal no es algo que hacen los malos. Este enunciado de apariencia algo ingenua persigue un doble objetivo. Por una parte, con él se busca desmontar cualquier tentación maniquea. El mal existe no porque existan algunos que son malos y que, movidos por razones inconfesables y quizás inenarrables, situados en una posición contraria al bien, se dedican a corromperlo todo. El mal existe porque todos hacemos el mal, es decir, todos, en ocasiones, causamos dolor a otro, habiendo elegido un curso de acciones y habiendo calculado racionalmente los efectos de nuestro proceder.
Por razones de tiempo no me detendré a ejemplificar esta afirmación, solo invito a los oyentes aquí presentes a que hagamos memoria, a modo de ilustración, de aquellos momentos en que hemos cedido al placer de hacer una broma desagradable a alguien conocido, o de aquellas felices ocasiones en que hemos conseguido darle su merecido a aquel que antes nos había causado algún daño, o de aquellas circunstancias en las que hemos asumido nuestra responsabilidad de castigar a alguien que está bajo nuestra tutela. En lo que debemos fijar nuestra atención es que, conforme a esta hipótesis, no cabe distinguir entre malos y buenos. La distinción que aquí debe importarnos es solo la distinción entre los que hacen el mal legítimamente y los que lo realizan ilegítimamente. Lo señalado nos conduce casi obligadamente al segundo objetivo de esta hipótesis, a saber, considerar lo que podríamos llamar los móviles del mal. Esto es, intentar responder a la pregunta por el por qué todos hacemos el mal, tal como aquí se ha descrito en variadas circunstancias y bajo diferentes consideraciones. Imposible en un contexto como este pretender ser exhaustivo en el análisis de algo tan complejo. Puesto que aquí mi propósito es conducir nuestra mirada en dirección a uno de estos móviles, el que espero nos vincule a nuestra interrogante sobre la pena y el perdón, he optado por la estrategia de ordenar en 3 universos posibles los móviles del mal, con el fin de dibujar más claramente también los límites del campo en que se articulan mis preocupaciones en torno a ese lugar poco visible situado entre la realidad y nuestros deseos de la guerra y de la paz. El primer universo de móviles creo que puede agruparse bajo el concepto de placer. Hacemos el mal por placer. Ver sufrir, escribe Nietzsche, causa placer, hacer sufrir mucho más todavía. No viene al caso detenernos aquí, aunque la tentación es inmensa, pues un misterioso y atemorizador abismo parece abrirse bajo nuestros pies cuando nos adentramos en la oscura y limitada extensión de nuestros deseos. Basta que nos asomemos a lo que acontece hoy en aquel incontable número de páginas y sitios web que transitan por las autopistas de Internet y que apuntan hacia la seducción producida por el terror, el morbo y el espanto. También puede citarse aquí el éxito de las SNAF, o simplemente el realismo del dolor alcanzado por las actuales tecnologías del cine y expuesto a la pantalla gigante, o en los índices de audiencia alcanzados por los más exóticos reality shows. Solo en unos escalones más abajo de esta demencial faceta de nuestra naturaleza, aunque no estoy seguro de cuántos, bastaría que nos asomáramos a esa vertiente infinita de placer que se incuba en la relación entre erotismo y dolor, de la cual beben todas las páginas del ya citado Marqués de Sade, pero también toda experiencia amorosa que nos haya conducido merecidamente hacia una auténtica pasión. Aunque en este primer universo de móviles del mal encontraremos de seguro una fuente importante de reflexión sobre las relaciones entre la libertad, la represión y la transgresión, como elementos inseparables de la cultura, las formaciones sociales y la política, no es esta la ruta que deseo recorrer aquí con ustedes. Un segundo universo de móviles del mal, más cercano al tema que nos ocupa, creo que puede agruparse en el concepto de venganza. Hacemos el mal por venganza. Aunque este concepto ha sido particularmente maltratado por un discurso moralistamente represivo y por un propugnador de consensos vestidos de racionalidad, de los que ya hablaremos luego, la venganza, el deseo de venganza, constituye uno de los móviles importantísimos del mal, toda vez que él anida en un cierto concepto de justicia. Y es lo que me atrevería a llamar el alma guerrera que todos llevamos dentro. Íntimamente ligado con la cronología del sentimiento de indignación que pusimos al comienzo, la venganza está en la raíz de toda vendetta o ajuste de cuentas, pero también en la raíz del concepto de guerra justa y en la convicción, tan arraigada en algunos, de la supuesta posesión de un derecho aparentemente natural y que por tanto todos procederíamos a defender nuestras vidas y la de nuestros seres queridos con todos los recursos y las fuerzas que tenemos a mano o que seamos capaces de obtener. Si se trata de la vida, es decir, de la amenaza que se cierne sobre nuestra vida, del daño que se nos ha ocasionado a nuestra vida, entonces emerge el alma del guerrero y el individuo se transforma en un ser capaz de realizar las acciones más brutales, desde la amenaza primera, como declaración de guerra, hasta el asesinato y eliminación del oponente como consumación de la guerra.
Este segundo universo de móviles del mal nos evoca nuevamente de un modo inevitable a Hobbes y su concepción del derecho natural como la libertad que cada hombre posee a proteger y conservar su vida haciendo uso de todos sus recursos. El derecho de naturaleza, escribe Hobbes en su Leviatán, comillas, el derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Hasta ahí la cita de Hobbes. Como vemos, entre estos recursos, por supuesto que está la razón, que en este caso adquiere el carácter instrumental que le permite medir la conveniencia o utilidad de hacer un contrato que funda la sociedad civil. La peculiaridad del contrato hobbesiano es que en él, si bien la abdicación de su libertad parece total a favor del Estado, hay algo que el individuo jamás entrega, porque no puede hacerlo, y que Hobbes lo simboliza en la espada. El individuo, en el pacto hobbesiano, guarda su espada, pero no la entrega al Estado. Pues, si este último lo cumple con lo que el contrato le ha encomendado, a saber, proteger y conservar su vida, él tiene aún todo el derecho de desenvainar su espada y hacer nuevamente la guerra. Por ello, dice Hobbes, cito, comillas, la obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto. La soberanía es el alma del Estado, y, una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. El fin de la obediencia es la protección, y cuando un hombre la ve, sea en su propia espada o en la de otro, por naturaleza sitúa allí la obediencia y su propósito de conservarla. Hasta ahí la cita de Hobbes. La pregunta aquí es, ¿dónde comienza el verdadero peligro sobre la vida de cada uno? ¿Cuál es el límite preciso que separa la conservación de mi vida como responsabilidad del Estado de la conservación de la misma como mi propia responsabilidad y ejercicio de mi derecho? En las complejas sociedades actuales me parece que ese límite es imposible de trazar. Es posible observar, por ponerse un ejemplo, que ciertas medidas económicas tomadas por un gobierno cualquiera, en complicidad con ciertos poderes financieros,